Dios les bendiga. Un gusto estar aquí y en realidad esta mañana estaba hablando con mi esposa, que ayer se me complicó un poco para poder llamarla, y manda saludos. Dice, ¿te acordás vos de dar saludos? Sí, a veces me olvido, pero así que bueno, está con bastante ansiedad, a pesar de que yo le digo, mirá que la ansiedad es pecado, pero por salir. Pero como ella es muy obediente al Señor, entonces espera el tiempo del Señor, y yo me desespero porque yo quiero que salgamos juntos, siempre salimos juntos, y de hecho para ministrar y todo lo demás a mí me ayuda muchísimo. Pero bueno, es así, entonces estamos viviendo ese proceso y esperando en el Señor. Tendrá algún propósito seguramente, y bueno, y así estamos trabajando. Sé que hay gente nueva, porque recién el pastor estaba presentando, pero la palabra que Dios me dio voy a hablar de autoridad. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 1, verso 12. Y después vamos a ir a Gálatas 4, verso 6. ¿Lo encontraron, hermanos? Juan 1:12. Le damos lectura entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora vamos a Gálatas. Gálatas 4. Gálatas 4, el verso 6. Y dice, y por cuanto sois hijo, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Entonces quiero mostrar la autoridad que el Señor nos ha dado. Dios lo que hace es entregarnos autoridad. Somos representantes legales del reino, no solamente porque somos hijos, sino por causa de la autoridad que el Señor nos ha entregado. Y como somos hijos legales, la palabra potestad en Juan 1:12 y herederos en Gálatas 4 tiene que ver justamente con ese documento legal. De tal manera que si a algún demonio se le ocurre acceder por así arriba y pregunta por el pastor Guillermo González, entonces llega al cielo, golpea así que necesita, y yo quiero saber, dice el demonio, si el pastor Guillermo González está escrito acá en el registro del cielo. Van a buscar y dicen, sí, está escrito. Él es un ciudadano legal del reino del cielo. Él es un representante acreditado por el Padre para representarlo a Él en la tierra. Y obviamente eso también se aplica a usted, no solamente al pastor. Entonces nuestro Dios nos entregó autoridad. Y cuando Dios entrega autoridad, tiene que ver con acción, tiene que ver con movimiento. Dios no le da autoridad a alguien para que no haga nada. Dios entrega autoridad justamente para hacer algo. Entonces, cuando nuestro Dios transfiere esa autoridad
Esa autoridad ya viene con su carácter, con su esencia, con su sustancia. Cuando Él dice, yo te autorizo, esa sustancia va ahí. Entonces, esa palabra que Él te suelta, te liga y vas a quedar ligado a Él por su palabra. Y eso implica que donde vayas, el Señor va a ir contigo. Eres legal para usar la autoridad en el nombre que es sobre todo nombre. Entonces, cuando Él delega autoridad, Él está sobre aquel a quien le fue entregada esa autoridad. No es que Dios te dice, bueno, te doy autoridad, bueno, ahora vayan, arréglenselas como puedan. No. Hay un requisito, hay un requerimiento. Entonces, cuando el Señor te entrega autoridad, por ejemplo, cuando lo dio a Pedro, ¿verdad? Y a su iglesia, Pedro, representándola, en Mateo 16, verso 19, dije, a ti te entrego las llaves del reino de los cielos. ¿Para qué? Para que de acuerdo a cómo fue legislado, a cómo fue establecido, a cómo fue decretado en los cielos, tengas la autoridad para permitir o no permitir aquí en la tierra. Es decir, atar o desatar. Entonces, la autoridad que nos ha entregado demanda una disciplina. Requiere y demanda una disciplina. Hay una disciplina táctica. Y es que yo voy a ejercer esa autoridad de acuerdo y en acuerdo a lo que el cielo ya ha legislado, a lo que ya ha decretado y a lo que ya ha establecido. ¿Me sigue? Si no, empiezo de nuevo. Bueno, así. Entonces, mi relación de hijo con Él es una cosa, pero mi ejercicio, mi función es otra. Entonces, para ejercer la función, ¿verdad?, de establecer el reino, lo debo hacer, pero a la manera de Dios. Y para hacerlo a la manera de Dios, yo tengo que oír dirección. La autoridad que nos entrega tiene un fundamento, tiene una dinámica. Primero, autoridad tiene que ver con posición. Segundo, autoridad tiene que ver con condición. Y tercero, autoridad tiene que ver con asignación. Tu posición está legalizada, autorizada por tu condición para poder desarrollar una función, es decir, lo que Dios tiene para tu vida. De nuevo, tu posición es legalizada por tu condición para desarrollar una función. La Escritura dice que Él nos sentó juntamente con Él en los lugares celestiales, ¿sí o no? Amén. Nos dio una silla de autoridad, nos dio una posición. Entonces, desde ahí nosotros legislamos, desde ahí establecemos, desde ahí decretamos. Entonces, desde ahí, desde esa silla de autoridad, yo no pido que las cosas sucedan. Yo ordeno que las cosas sucedan. ¿Me está entendiendo? De acuerdo con el Padre, de acuerdo con el Hijo y de acuerdo con el Espíritu de Dios. Es decir, yo oigo y ejecuto. Por el poder de la palabra fueron creadas todas las cosas y por el poder de la palabra subsisten. Quiere decir que siguen siendo legisladas. Entonces la palabra va a llegar siempre primero que usted. Dios suelta una palabra para tu vida y va a llegar siempre primero que usted. Y asegúrese que la palabra llegue primero que usted, porque si no, no es una palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, la palabra va a direccionar tu vida. Entonces, cuando esa palabra llega primero al punto de definición, al punto de convergencia, cuando los tiempos de Dios se cumplen, si la palabra fue primero, ya allanó el camino. Entonces, no importa cuán difícil se pongan las cosas,
Usted sabe que va a llegar ahí, aunque tenga luchas, aunque tenga circunstancias difíciles. Pero usted sabe que va a llegar ahí, porque ahí se basa el principio de la fe. Por eso fe es diseño. Fe es diseño, y toda palabra revelada te va a generar fe. Y la fe se fundamenta en lo que Dios ha dicho. Entonces, si Dios lo dijo, la palabra recorrió el tiempo y llegó allá adelante al tiempo de convergencia, de concordancia, donde aquello se va a cumplir. Entonces la palabra trazó un camino. Aunque las cosas se pongan difíciles, ya el camino está trazado. La fe no opera independientemente de la palabra. Y toda revelación se va a convertir en algo profético. Entonces, cuando Dios habla, define un trazo. Y mover profético es caminar sobre lo que Dios ha dicho. Mire, mover profético no es andar dando profecías o adivinar lo que te va a ocurrir mañana. La profecía es importante en tanto se alinee con el contexto profético de Dios. Esta es, la palabra es la profeta mayor, ¿verdad? Entonces, la palabra profética va a venir a tu vida para ayudarte, para alinearte con el trazo y definir cuál es tu norte, cuál es tu dirección. Entonces, tiene una posición. Hasta ahí me sigue. Pero la legalidad de esa posición te la da tu condición. ¿Cuál es tu condición? Hijo. Hijo. La legalidad no te la da un instituto bíblico. La legalidad no te la da tu denominación. La credencial te la da el Padre, autorizándote como un hijo. Entonces, un hijo es heredero. Amén. Y cuando se habla de herencia, se habla de legalidad. Entonces, tu condición valida tu posición. Y cuando usted habla de acuerdo al cielo, algo va a suceder. Algo tiene que suceder, porque hay un poder en el decreto. Dios le dijo a Adán, cultiva la tierra. ¿Cómo? Recuerde que no había arado, la semilla, buey, eso vino después de la caída. Entonces, ¿cómo cultivaba Adán la tierra? De la misma manera que el Padre lo hacía, con el poder de la palabra. Entonces, dile a la tierra que produzca. Dile a la tierra que produzca. Dile a la tierra que produzca, y la tierra va a producir. Mire, Jesús le habló tormenta y la tormenta cesó. Le dijo al brazo seco del hombre, sánate, y el brazo se sanó. Le dijo al hombre ciego de nacimiento, le untó barro en los ojos, ve y lávate. Y el hombre se sanó. Jesús habló la palabra. Pedro caminó sobre el agua. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo, ven. Pedro no caminó sobre el agua. Pedro caminó sobre la palabra de Dios. Pedro caminó sobre la palabra de Dios. El asunto de la gravedad, eso cambia cuando la sobrenaturalidad de Dios toma lugar, cuando la dimensión de arriba comienza a arraigarse aquí abajo. ¿Verdad? Pero hay una palabra primero. Entonces, hay un poder en nuestra palabra, en nuestro decreto, siempre y cuando estemos alineados con el cielo. Entonces, algo va a suceder. Desde tu posición, validada por tu condición, usted va a ejercer el decreto porque tiene autoridad para poder sí desarrollar la función de lo que Dios ha puesto en tu vida, ministerio o lo que fuere. Cuando Satanás cayó, ¿qué fue lo que Dios hizo? Le quitó la autoridad, es decir, perdió su posición, porque con su acción anuló su condición. Se salió del marco jurídico de Dios, dejó de estar a la derecha, por tanto, se volvió ilegítimo y todo su accionar ilegal.
Satanás no tiene derechos legales. No importa lo que usted haga, no le va a dar derecho legal jamás a Satanás. La única forma que él pueda tener derecho legal es que el Padre Eterno le restituya la autoridad que él ya le retiró. Y eso no va a suceder. Mire, ahora sí, Satanás se aprovecha de los espacios vacíos de autoridad legítima. Cuando yo no hago lo que tengo que hacer, él toma lugar. Cuando el padre no corrige al hijo, deja un espacio vacío y la rebelión se mete, ¿verdad? Pero cuando nosotros ejercemos nuestra autoridad, removemos al enemigo de ese espacio vacío. Entonces, cuando usted llega, ya no es un espacio vacío. Cuando Dios te posiciona en aquel lugar, ¿verdad? Por causa de tu condición y por causa de tu posición, por causa de tu asignación, te lleva a establecer el lugar que supuestamente estaba vacío. Entonces, ese espacio deja de ser un espacio vacío y se convierte en un lugar ocupado. No, lo que pasa, pastor, es que el hermanito vio, cayó en pecado. Le dio derecho legal al enemigo. ¿Cuál derecho legal? No, es que abrió una puerta. Puerta significa tribunal. Puerta significa tribunal. Entonces, ¿cómo es eso que abrió una puerta al diablo? A ver, lo que usted quiere decir es que con su accionar, usted le permitió al enemigo tomar el espacio vacío y estableció un estrado, un tribunal. ¿Para qué? Para ejercer juicio sobre usted, para estorbar tu función, hacerte dudar de tu condición de hijo y bloquear tu posición. Pero si nosotros recorremos nuestra ciudad, las ciudades, nos vamos a dar cuenta que hay mucho espacio vacío de autoridad legítima, esperando que nosotros tomemos el lugar. Por ejemplo, una universidad está llena de demonios. Entonces no se puede ir a la universidad. Sí, ¿cómo no? Por supuesto. Pero quiero decir con esto que el culto obedece a una ideología. Es la ideología la que alimenta el culto o el rito. Sin la ideología eso no tiene fuerza, obviamente. Entonces, ¿por qué? Porque el mayor templo que Satanás busca es el de la mente, haciendo que el corazón se incline y se convierta en su altar. Ahora, mire lo que hizo el Señor. Qué rica agua. Vino blanco, qué bueno. Mentira. Mire lo que hizo el Señor. Voy a hablar de la posición, porque quiero que entienda que la batalla espiritual es una batalla de estrados, de tribunales, es una lucha de legalidades. Satanás, padre de mentiras, te quiere hacer creer que él es legal y usted es el ilegal. En los juegos de cartas, por ejemplo, si alguno ha jugado alguna vez, por ejemplo el póker, hay un término, ¿verdad?, que es cara de póker. Poker face. Si alguno... nadie dice nada. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Poker face, cara de póker. Es decir, yo le voy a hacer creer al otro que tengo buenas cartas cuando en realidad no tengo nada. Entonces levanto las cartas, no tengo nada. Eso es lo que hace Satanás. Vive con cara de póker, haciéndote creer que tiene razón y no tiene nada. Pero la falta de conocimientos, la falta de fundamento a veces nos sacude y en lo cotidiano nos perdemos. Entonces, para el lugar el que el Señor nos dio, Él nos dio esa posición. Efesios 2:6 dice, y asimismo
nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Tienen 2 sillas, por favor? ¿Me pueden pasar 2 sillitas acá? Ahí está, ahí nomás. Ahí está, gracias. Voy a solicitar a algunos hermanos, amigos, que me ayuden. Y ya saben quiénes son, Horacio y Mariela. La palabra que se usa en el griego, aquí, de este lado, ahí. Sí. ¿Qué tal se ve la iglesia de ahí? Está bueno. Mirá, esto te va a gustar, vas a ver. Verás, vos verás. Vas a ver. Efesios 6. Entonces dice que la palabra en el griego para decir juntamente con él es sunkatizo. Sunkatizo. Sunkatizo es una palabra compuesta. Sun es una proposición que significa al lado de, junto con o por medio de. Y catizo tiene 3 significados. El primero es darle una silla, obviamente una silla de autoridad, y en un juzgado, ¿quién es el que se sienta en la silla? El juez. Muy bien. Otorgarle, número 2, un rango a alguien. Entonces, nos dan una silla y nos entregan un rango. Y número 3, llamarlos jueces. Entonces, Él nos sentó en los lugares celestiales, es decir, nos dio una silla de autoridad, por eso nos dio un rango y nos nombró jueces. Acabo de mostrarle por la palabra que usted es un juez. ¿Qué hace el juez? Legisla, establece, dicta, decreta, interpreta la ley y según el caso la aplica, ¿sí o no? Amén. Entonces, ¿con qué derecho romano? La Biblia, el código jurídico de Dios, ahí está la jurisprudencia divina, ¿verdad? Entonces, Él nos sentó y nos dio autoridad de jueces. ¿Para qué? ¿Para juzgar a nuestro hermano? No, para juzgar los poderes de las tinieblas. Entonces, nuestro Padre, como juez, delega sobre nosotros una autoridad y nos posiciona para poder ejercerla. A ver, nos posiciona porque nos dio una condición. Entonces, por la legalidad de la condición, somos hijos de Dios. Ejercemos una posición, es decir, la autoridad. ¿A través de qué? De una asignación, la tarea. Entonces, Salmo 110, verso 1, dice, el Padre le dijo a Jesucristo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La palabra estrado en el griego y en el hebreo es la misma. Tiene que ver con la alfombrita. ¿Vio esa alfombrita que ponemos delante de la puerta? Que nos limpiamos los pies antes de entrar a la casa. Esa que dice welcome. Bienvenido, hogar, dulce hogar. El felpudo. Ahí está. Entonces, Dios le dijo a la serpiente, sobre tu pecho te arrastrarás, es decir, volaba, y del polvo comerás. Ya estamos. ¿Cuándo ha visto una serpiente comer tierra? Nunca, ¿verdad? Lo que Dios está diciendo, te vas a alimentar de todo aquello que es la naturaleza caída que se desprende de mis hijos. Eso. Entonces, le tenemos que recordar a Satanás y al infierno mismo que solamente es la alfombrita donde nos limpiamos los pies, que no se crea gran cosa. Por supuesto, sin arrogancia, todo, absolutamente todo por los méritos de Jesús. No va a ser como el ratón que se tomó unos vinitos de más y después andaba retando al gato. Ahí, ¿dónde está el gato? Bueno, estamos sentados juntamente con Él, ¿verdad? Entonces, se imagina, está Jesús, estamos sentados juntamente con Él. Si yo me tengo que sentar, no, yo me tengo que sentar acá. Si el pastor Billy se sienta, se tiene que sentar acá. Si la pastora Viviana se sienta, se tiene que sentar acá. Y si te toca la silla 485.000, vas a estar como a 3 cuadras. Entonces no estamos sentados juntamente con Él. Pero la palabra sunkatizo dice que estamos sentados, permíteme, juntamente
con Él. ¿Me entiende? Ahí estamos, sentados, juntamente con Él. Lo hago para que se le impregne que usted cada vez que se arrodilla a orar, ese es el lugar que ocupa. Al lado del Padre y con el Espíritu Santo. Cada vez que ore, recuerde dónde está sentado. Gracias, chicos. Bien. Usted sabe que uno de los enemigos más fuertes en nosotros es nuestra orfandad. La orfandad es la naturaleza de la naturaleza caída. Y la orfandad es un sentimiento, no es una condición, es una sensación. La orfandad es no me siento parte de, o me siento rechazado por, o no me siento aceptado, porque queremos ser el centro del universo. Pero si naciste de nuevo, esa es tu condición real y esa no la cambia nadie. Si naciste de nuevo, eso no tiene vuelta atrás. Claro que hay hijos del reino, pero también hay hijos de la religión. Los que se van para el mundo son los hijos de la religión. Los hijos del reino no tenemos al mundo como una opción. Los hijos del reino viven situaciones difíciles, pero las lloran delante de Dios. Cuando los hijos de la religión tienen crisis, piensan en los ajos, en las cebollas. En Egipto, su refugio no es Dios. Los hijos del reino, cuando nos fallan las personas, seguimos adelante porque Dios no nos falló. No asociamos, me falló la persona, me falló Dios. No, Dios me va a dar la oportunidad porque Dios sigue ahí. Y justamente si Él va a redimir todo lo que yo pueda tener adelante, entonces los hijos de la religión, le falta el hombre y se murieron. Los hijos de la religión levantan iglesias, levantan ministerio y cuando el hombre cae, se derriba todo. ¿Por qué? Porque no hay un legado, no hay una paternidad, pero los hijos del reino, cuando levantamos algo, cuando se construye con nuestros hijos. Y cuando nosotros no estamos, va a haber 30, 40, 100, 1000 que van a seguir haciendo, van a continuar. Desde ese lugar, como hijos del reino, en ese lugar de intimidad, cuando usted ora, usted sabe dónde va a estar sentado, al lado del Padre y juntamente con el Espíritu Santo. Entonces, en esa posición, usted ejerce autoridad. ¿Cuál es uno de nuestros problemas? ¿Por qué no nos vemos sentados a la diestra del Padre y sobre el regazo de Jesús? Porque seguimos operando muchas veces bajo conceptos sacerdónicos, arónicos, aquí abajo. Y seguimos llamándole altar a lo que es una tarima, cuando el altar está en nosotros, en nuestro corazón, lo dice la palabra. Seguimos diciéndole, voy al culto cuando usted es un culto viviente. Seguimos diciendo, voy al templo cuando usted es el templo. Llámelo como quiera, pero no pierda de vista y tenga la certeza de que el templo es usted. Y si usted es el templo, y usted es el culto, y usted es el altar, usted lleva una fiesta por dentro. El gozo está dentro suyo. Si va a una fiesta, tiene expectativa, está contento, se va a relajar, ¿sí o no? No van a la fiesta con... No, claro, no, ¿verdad? Por ahí una de esas se encuentra con la hermana Quilme. Bueno, entonces, desde acá del reino se ve todo distinto. Se ve todo distinto, todo diferente. Cuando Melquisedec bendice a Abraham, ¿qué le dice? Bendito el Dios del cielo, creador del universo, y bendito el Dios del cielo que entregó a tus enemigos en tu mano.
El sacerdocio arónico, todo era ministrar a Dios por la culpa, por el pecado, sangre por acá, sangre por allá, sacrificio por aquí, sacrificio por allá, un atrio que apestaba, olor a carne quemada. La gente entraba con culpa y salía con más culpa todavía. Animales por doquier, 24 horas de sacrificio, él humeando. ¿Para qué? Para que la misericordia de Dios cubriera, acompañara a ese pueblo, un pueblo que nunca pudo disfrutar a Dios. Siempre estuvo mirando de abajo hacia arriba para ver en qué momento los cielos se abrían y la Shekinah se posaba sobre el lugar santo. Entonces decían: ¡oh, todavía está Dios con nosotros! Pero esto cambió. Jesucristo murió, el Cordero inmolado, una vez y para siempre. Su sangre ya es suficiente. No tenemos que andar mirando hacia arriba para implorar las misericordias de Dios. Él es Jesucristo, es la misericordia de Dios encarnada. Y nos sentó en lugares de autoridad. ¿Me está entendiendo? Entonces, bajo la representación del sacerdocio de Melquisedec, hay un nuevo orden sacerdotal. Abraham le llevó los diezmos a Melquisedec en su mano. Era la costumbre hebrea que se honraba al padre con los diezmos y se los entregó en la mano. Por eso yo le entrego los diezmos a mi padre espiritual en su mano. Y así como hizo Abraham con Melquisedec, yo le digo a mi padre espiritual que suelte una palabra de bendición. ¿Por qué? Porque eso afecta a mis enemigos en el mundo espiritual. Va a repercutir en mis circunstancias y la bendición de un padre es fundamental. Por eso el pueblo hebreo tenía bendiciones de todo tipo. Hay un poder en la bendición. Me estoy yendo del tema. Vamos a volver al... Pero solo lo menciono por el hecho de que ejercemos autoridad. Quiero decir que usted es juez y guerrero, pero a la vez es un hijo de Dios. Entonces, si usted es juez, ¿qué es lo que Dios hace? Posicionarlo, lo posiciona, ¿verdad? Entonces, ¿dónde? En un espacio vacío de autoridad legítimo. Porque donde hay un espacio vacío, ahí hay tinieblas. Y especialmente, justamente, específicamente, tiniebla es la ausencia de luz. Entonces, cuando usted llega, se enciende la luz. Con esto en mente, vamos a Isaías 54, verso 15. Ya termino, 2 de la tarde más o menos. Con libertad, me dijo el pastor, así que... 54, verso 15. Dice: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Gloria a Dios. Recuerde dónde está sentado. Recuerde dónde está sentado. Entonces, él va a hablar lo que está diciendo, por la posición que él le da, ¿verdad? De acuerdo a su condición. Entonces, no importa cuál es tu función, cuál es tu asignación. El Padre dice: el que conspirare contra ti, caerá. No solo lo hará sin él, sino que el Padre se va a encargar de que caiga. Amén. Entonces, Satanás llega delante de Dios. Allí en Job 1, ¿verdad? Y le dice: no hay hombre recto, no hay hombre perfecto. Y Dios le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? Y Satanás le dice: sí, que vivo. ¿Cómo no lo vas a prosperar? ¿Cómo no va a ser recto? Si lo tienes cercado, dice la palabra. Cercado. Esa palabra en hebreo significa hacer un refugio. Hiciste un refugio para él. Esa palabra está relacionada con magén. Magén significa escudo. Hiciste un escudo, no lo puedo tocar. Pero también significa jardín. Hiciste un jardín donde lo alimentas. Verso 17 de Isaías 54. Mire lo que dice: ninguna arma forjada contra ti
prosperará y condenarás toda lengua que se levante en contra de ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá. Ningún arma forjada. Cuando usted lee arma forjada, ¿en qué piensa? No me diga revólver porque ya en ese tiempo no había. Espada. Bueno, si pienso en una espada, lanza. A ver, le voy a explicar. Seguimos seguir leyendo, porque si no se pierde. Cuando espada, ahí se pierde. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Presta atención, entonces, el arma forjada no es una espada, sino la lengua. ¿Me entiende? Quiere decir que el arma es la lengua, pero no hay lenguas que anden hablando suelta. Tiene que estar pegado a un cuerpo. Por eso dice, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. ¿Por qué? Porque esa es la herencia, es la legalidad de los hijos de Dios, de los siervos de Jehová. Cuando termina el concepto de la legalidad, todo lo anterior está dentro de un marco jurídico. El hebreo original dice, cuando habla de arma, recuerde que tiene que ver con lengua, ¿verdad? Y con juicio. Entonces dice así, más o menos, parafraseo, en el hebreo original. Un arma es una estrategia que ejerce un tribunal fuera del marco jurídico de Dios, asentado sobre un lugar en tu contra. Lengua que legisle estando fuera del derecho divino, el tal no prosperará. ¿Me va siguiendo? Entonces, Jesús le dice allí a Mateo, en Mateo 16, verso 18, le dice, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La palabra roca tiene que ver con Jesucristo, ¿verdad? Pero también tiene que ver con el concepto de familia. Quiere decir que la iglesia se edifica sobre el fundamento de Jesucristo, claro, pero bajo la dinámica de una familia. Entonces, dice, sobre la roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Puertas, plural. Entonces, lo primero que necesito saber cuál es el significado de puertas, de la palabra puerta. El griego no me lo da. El idioma original de la escritura era el hebreo en su mayoría. Pero Jesús usa una palabra hebrea aquí para puerta, que es Bavá. Bavá. No solamente es lugar de entrada y salida, sino también tribunal. Tribunal. Por eso Jesús, cuando está diciendo sobre esta roca edificaré la iglesia y el tribunal, las legislaciones del tribunal de las tinieblas que buscan desarrollar una estrategia para impedir el avance de la iglesia, no podrá ser constante, no podrá tener estrategia, no podrá prevalecer. Entonces, Pablo dice que nuestra lucha, ¿verdad?, es contra principados y contra potestades. La palabra príncipe en el griego es arche, es donde viene nuestra palabra arquetipo y de ahí sale arquitecto. El arquetipo es un diseño, entonces el arquitecto trabaja con diseños. Es natural que un arquitecto trabaja con sus diseños a partir de líneas. Entonces, aquello que tiene en su mente lo traza sobre líneas en un papel, el concepto es claro. Pablo nos está diciendo que los príncipes territoriales, los espíritus de alto rango, asentados en diferentes lugares sobre la tierra, que se la han dividido en parcelas, esos príncipes, como el príncipe de Persia, ¿verdad?, que están así en Daniel, son como arquitectos que trazan diseños a partir de líneas de pensamientos. El proverbista dice que tal es el pensamiento, así es la persona, ¿verdad? Es decir, que nosotros actuamos de acuerdo a lo que pensamos. Por eso decía yo en alguna oportunidad que somos más argentinos que ciudadanos del reino. Babilonia tiene una ideología y los trabajos de los príncipes es asentar una puerta.
Es decir, legislar, trazar diseños sobre personas para generar un estilo de vida contrario, antagónico a lo que la palabra de Dios dice. Entonces la cultura nace de una ideología y la vida, tu vida, se rige por pensamientos. Quiere decir que nuestro accionar va a depender de lo que está en nuestra cabeza. Y como Satanás conoce el principio y lo ha hecho, y lo conoce desde el principio, y lo ha trabajado por centurias, porque él mismo definió una ideología contraria a Dios, y él sabe y lo tiene claro que la adoración es el sistema de pensamiento de Dios. Él la creó para él y justamente lo buscó para él. Él fue ángel por ángel para venderle la idea, y cuando estaba en el desierto, ¿verdad?, con Jesucristo, se lo lleva al monte y le dice: te voy a entregar todos los reinos de la tierra si postrado me adorares, ¿verdad? Imagínense, la palabra adorar siempre la tomamos como cantar. Vamos a adorar. Ya ponemos. No. Adorar no es cantar. Muchas veces seguimos empleando mal la traducción, ¿verdad? Los conceptos definen mapas mentales. Entonces yo digo adoración es igual a cantar. No, adoración es el sistema de pensamiento de Dios. Lo que Satanás dice: te entrego todo esto si abrazás mi ideología, si haces de tu pensamiento mi pensamiento, y si tú te mueves en mi estrategia, entonces yo te voy a dar todos los reinos de la tierra sin que tengas que morir en el madero. Entonces la función de los principados es influir sobre la mentalidad de las personas para crear un estilo de vida, para crear una cultura. Y nosotros, la iglesia, seguimos con el énfasis o el sobreénfasis en el culto y pretendemos derrocar una cultura cantando. Por favor, entienda, la alabanza es poderosa, De allá para acá está Samuel, están los chicos, así que Cecilia. No, la alabanza es poderosa, no estoy en contra de la alabanza. Pero quiero hacerte una pregunta: ¿qué es mayor, la unción o la cultura? Bueno, claro que no, porque con toda la unción que hemos caminado, no hemos podido cambiar la cultura de afuera. ¿Entienden? Entonces, el énfasis ha sido el culto. Y no digo que está mal el culto, ¿verdad? Pero ¿contra qué se enfrenta la iglesia? Contra un tribunal que legisla sobre personas a través de un código jurídico, a partir de una ideología babilónica que define sobre los pueblos un estilo de vida, que genera una atmósfera y un ambiente que afecta a las personas, pero también afecta al territorio, que no es de él, es del Señor. Entonces, el territorio donde el reino de Dios se está estableciendo, donde lo invisible se debe hacer visible a partir de nosotros. Entonces Dios te sienta en un lugar de autoridad y te da la autoridad de gobierno. ¿Para qué? Para enfrentar ese tribunal. Mire, yo creo en tomar las puertas de la ciudad. Yo creo que Salta es la puerta del norte. Pero también creo y entiendo y sé que cuando hablamos de la dinámica del enemigo, la puerta tiene que ver con un estrado que estableció Satanás en el norte para legislar un estilo de vida o un sobreestilo de vida de los habitantes de esta hermosa tierra. Entonces, Isaías 54 dice, en otras palabras: ningún tribunal asentado en la puerta que es ilegal, que ejerza sus legislaciones sobre ti, podrá prevalecer, porque ese es tu derecho legal. Mas tú te levantarás en una autoridad mayor, porque has sido constituido como juez, como representante legal del reino de los cielos, para provocar que las puertas del Hades retrocedan. Es decir, que toda legislación de una forma de gobierno que es ilegal pierda sus fuerzas, que todo lo decretado, lanzado en tu contra, o toda legislación que busca afectar a las personas, sea cortado y caiga por tierra.
tiene la autoridad para meterte en el flujo de la influencia del enemigo, de atar y desatar el poder de Dios. ¿Para qué? Para que la cultura del reino se establezca y a través de la cultura el gobierno de Dios. Ninguna arma forjada contra ti prevalecerá, y tienen la autoridad para condenar toda lengua que se levante en juicio contra ti, porque esa es la herencia, esa es la legalidad de los siervos de Jehová. ¿Qué hace Dios entonces? Todo espacio vacío, el Señor te pone ahí. Entonces vea la diferencia. Dios dice, Satanás tiene una silla de juez y él busca legislar, pero no es legal. Perdió su posición, comprometió su condición. Entonces, todo lo que él va a hacer es ilegal. ¿Qué se necesita? Gente legal. Amén. Gente legal. ¿Para qué? Para removerlo de su posición. Entonces, el príncipe de Salta dice, yo gobierno sobre todo el norte argentino. Yo he hecho en Salta un altar para todo el norte argentino. Y él está sentado ahí porque no hay quien asuma. Entonces, la iglesia, alabaré. ¿Me está entendiendo? Alabaré, alabaré, alabaré. Ningún arma forjada no es espada. Ningún arma forjada. Entonces, Dios, que nos tiene paciencia y que tiene tiempos y sazones, determina que llegó el tiempo para Salta. Llegó el tiempo para Salta. Y empieza a buscar locos. Empieza a buscar locos, empieza a buscar locos desatados, porque las cosas de Dios son locura para el mundo. Entonces, las locuras de Dios confunden a Satanás. La gente loca confunde a Satanás. ¿Y qué hace Dios? Empieza a trabajar con la verdad revelada. Empieza a trabajar con la verdad presente. La verdad presente comienza a quebrar paradigmas. Empieza a romper modelos, estructuras, ritos, tradiciones. Y empieza a alejarnos de esa estructura religiosa. Nos empieza a dar claridad. Empezamos a entender que somos gente con destino. Empezamos a entender que Dios tiene un plan, que Dios tiene un propósito, no solamente con la iglesia, sino también con usted, pero que el reino se establece íntegramente y está descendiendo y está tomando lugar, que el reino de Dios tiene que ver con una dimensión, la dimensión tiene que ver con una frecuencia. Entonces, si empezamos a sintonizarnos como en la alabanza, ¿verdad?, con la frecuencia divina, el cielo se abre. El cielo se abre, entonces la gracia y la gloria de Dios comienza a ser derramada sobre nosotros. Paradigmas, estructuras, arquetipos empiezan a caer de nuestra mente, empieza a ser quebrada toda la estructura de la cultura babilónica en nuestras vidas y Dios comienza a levantarnos, pero no a subirnos de nivel, sino llevarnos a una dimensión superior, a otra dimensión mayor. Entonces nos sigue levantando y nos lleva hasta que nos posiciona en el lugar de autoridad mayor que la que el enemigo tiene. El norte argentino, los hijos del reino lo entendieron, pero han dejado de ser un espacio vacío de autoridad legítima. Claro que hay muchos creyentes en el norte, pero no han ejercitado su posición. Por eso Dios te activa, te activa, te activa, te activa, te activa, activa. El guerrero que hay en ti. Te da la revelación que trae conciencia de lo que eres y de la posición que tienes en Él, para legislar sobre todo trono de autoridad y decirle: ¡hey! ¡Ya llegué! ¡Ya llegamos! Hay una ola, escuche, hay una ola del Espíritu Santo que empieza a bajar y empieza a envolver
a todo el norte argentino, pero esa ola sale de aquí, de Salta. No lo estoy motivando, por favor, no lo piense, ni se le cruce por la mente. Esto es palabra de Dios. Hay un despertar profético que se desata aquí en Salta para todo el norte argentino. Quiero decir que Salta no va a ser más un altar de Satanás. Sino que va a ser una escuela de entrenamiento para los mayores guerreros que Argentina haya tenido. Va a ser la antena a través de la cual se transmita la frecuencia divina a todo el norte argentino y a toda Sudamérica. Mire, así como es hermosa Salta, así de mayor, hermosa, va a ser la gloria de Dios que derrame sobre esta provincia. Nunca, nunca más te vas a sentir por debajo de la obra del enemigo. Nunca más vas a ver las tareas de establecimiento del reino en desventaja. No vas a ver más la obra del enemigo como algo gigantesco. Tu espíritu se va a ensanchar. Tu espíritu se va a ensanchar y va a venir sobre tu vida una sensación de grandeza. Y por favor entienda, cuando hablo de grandeza, estoy hablando de la grandeza de Dios. Como si un haz de luz saliera de tu cuerpo y lo envolviera todo. Mire, tu espíritu se va a ensanchar. Tu cuerpo está limitado, pero tu espíritu no está limitado. Tu espíritu no está limitado, entonces todos los sentidos espirituales te van a ser activados. Vas a dejar de depender de tus sentidos naturales. Entonces vas a crecer en discernimiento, vas a tener mayor entendimiento, se va a agudizar tu oído. La asignación del cielo va a ser mayor que la asignación de la tierra. Entonces cada mañana va a ser un deleite levantarte a orar. Hoy es un peso, hoy es una carga, va a ser un deleite, porque va a estar bajo la convicción del trabajo que estás haciendo para el reino de Dios. Pastor, vas a tener la provisión de Dios para cada día. La provisión de Dios para el día, para hacer la obra del reino. Allí donde Dios te ha posicionado, ¿verdad? Es donde Dios te ha puesto, esa es la función. No solamente sobre esta iglesia, sino sobre toda esta provincia. Y de aquí para todo el norte argentino. Termino con esto, porque si no me van a matar. Jesucristo es abordado, iba caminando, ¿verdad?, con sus discípulos, y es abordado por un centurión. Y el centurión tiene un siervo enfermo. ¿Y a quién sirve el centurión? ¿A quién le sirve? Le sirve a Apolo. El centurión le sirve a Apolo. ¿Quién es Apolo? Apolo es un destructor, ¿verdad? ¿Quién es el destructor? Abadón, el guardián de las puertas del Hades, el guardián del inframundo. Apolo es el señor de Roma, ¿verdad? Y de todos los territorios de Roma. Entonces toda batalla era consagrada a él y toda victoria era rendida a él. El centurión tiene autoridad sobre 100. No era cualquier, no digo pelado porque si llega a ver un pelado se va a enojar. No era cualquier hijo de vecino, ¿verdad? Su criado se enferma, sí. Entonces, cualquier romano, si se le enferma el criado, ¿qué hace? Y lo desecha y trae a otro, ¿verdad? Pero este no. Entonces, va a verlo a Jesús, no va a ver a Apolo. Y le dice: Señor, mi criado está enfermo. ¿Podría sanarlo? Señor, mi criado está enfermo. ¿Podría sanarlo? Y este hombre tenía fe. Ese hombre sabía quién era Jesucristo. Sabía que él lo podía sanar. Entonces cuando lo ve le dice: Jesús,
Sí, por supuesto. Dime dónde vives, dónde está tu criado para ir. Y el centurión le dice: Señor, con todo respeto, yo soy un hombre sujeto a autoridad. Y si a mí me dicen, vaya, yo voy. Pero también tengo gente sujeta a mi autoridad. Y si yo les digo, ven, ellos van. Entonces, Señor, solo di la palabra. Solo di la palabra. Porque yo reconozco que tú eres una autoridad legislativa. Yo reconozco que tú eres un representante del juez supremo. Yo reconozco que tu autoridad es mayor a quien yo haya servido antes. Yo sé que tu jurisdicción es mayor que la de él. Por tanto, como estás en tu jurisdicción, como estás dentro de tu derecho legal, solo di la palabra. Póngase de pie. Póngase de pie. Cierre sus ojos, por favor. Solo di la palabra. Si hay problemas en tu hogar, solo di la palabra. Si hay problemas en tu matrimonio, solo di la palabra. Si hay problemas con tus hijos, solo di la palabra. Si estás enfermo, solo di la palabra. Dios está sentado en lugares de privilegio. Solo di la palabra. ¿Cómo está tu ministerio? Solo di la palabra. ¿Qué es lo que te frena? La depresión. ¿Qué es lo que te frena? La falta de perdón, el rencor, un pasado no resuelto. Solo di la palabra. Solo di la palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, tenemos hoy, Señor, el conocimiento y la verdad de saber dónde estamos sentados, en qué lugar de privilegio estamos. Señor, si no lo hemos tomado antes, te pedimos perdón. Te pedimos perdón por nuestros dichos, por nuestros hechos, por nuestros malos pensamientos, por nuestros celos, por nuestras envidias, por nuestras quejas. Te pedimos perdón por nuestras murmuraciones, por nuestra ingratitud, por nuestra soberbia, por nuestro orgullo, por nuestra avaricia, por nuestra codicia. Te pedimos perdón por nuestra fornicación y adulterio, de corazón o de hecho. Ayúdanos a crecer en ti, Señor. Tenemos tu autoridad. Ayúdanos a crecer en ti cada día más, cada día más, cada día más, hasta llegar a la medida de la estatura, de la imagen del varón perfecto que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Señor, con esta autoridad que nos has revelado, hoy, Dios del cielo, podemos cumplir con ese plan y ese propósito que tú has dispuesto para nuestras vidas. Vamos a sacar, Señor, a todo lo ilegal y vamos a establecer tu tribunal, tu derecho legal, y vamos a legislar conforme, Señor, a tu palabra, de acuerdo y en acuerdo contigo, con el Padre y con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.